Bien, la última vez estábamos platicando acerca de la longitud de arco, eh, cómo podemos medirla. Tenemos ahí una opción, resolver una pequeña integral y obviamente identificar entre qué puntos queremos nosotros calcular su longitud. Bueno, en este momento nosotros vamos a trabajar entonces con la definición 7, en donde se nos recuerda cómo podemos nosotros calcular la longitud de una curva o de un arco eh, a través de la variable y. Vean ustedes la diferencia entre la definición 6 y la definición 7. Solamente se puede observar el cambio de la variable, una es con respecto a x y la otra es con respecto a y, ¿vale? Bien, entonces recuerdo que en la última sesión estábamos resolviendo este ejercicio. Aquí tenemos x es igual a y cuadrada. Ustedes podrán observar aquí eh, que se derivó la función y al cuadrado, nos quedó en este caso 2y. También trabajábamos, creo que ayer, el punto, ¿verdad? Los puntos que tenemos aquí, que parten del origen hasta 1,1. Entonces, nosotros eh, empezamos a sustituir en esta integral nuestros resultados. Es decir, que si yo sabía que dx con respecto a y era igual a 2y, pero aquí me pide al cuadrado, ¿verdad? Esto al cuadrado me da 4y cuadrada. Entonces, la integral va de 0 a 1. En ese caso, la raíz cuadrada de 1 más 4y cuadrada. Bien, en este caso nosotros podemos observar que dentro de las primeras 26 fórmulas directas de integración, creo que se parece a una, no recuerdo bien, pero es casi de las últimas. Se parece, debe de ser algo como esto, que sería la raíz, la integral de la raíz cuadrada de a, puede ser aquí a cuadrada, más b por x cuadrada diferencial de x. Solamente que aquí estamos trabajando con la variable y, pues tendrá que ser algo similar. Sería a cuadrada, incluso aquí creo que es b también cuadrada, más, si no lo encuentran así como b cuadrada, x cuadrada. Bueno, aquí vamos a cambiarle la letra, que sea y. Aquí que sea y, aquí sea y. Tal vez ustedes la puedan encontrar como la integral, eh, nuevamente una raíz cuadrada más u cuadrada diferencial de u. Tal vez lo encuentran de esta manera. Entonces, podemos decir en este caso que si yo elijo a u es igual, o bueno, u cuadrada es igual a 4y cuadrada, u a qué es igual, pues sería en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de y cuadrada sería y. Entonces aquí tenemos nosotros u. Ahora necesito calcular también la diferencial de u. Ustedes al encontrar esa diferencial, les va a quedar dos veces diferencial de y. Y por lo tanto esto, ustedes recordarán que sería la diferencial de u sobre 2 es igual a la diferencial de y. Entonces teniendo esos dos elementos, ¿verdad? El valor de u y el valor de la diferencial de y, nosotros podemos empezar a sustituir los elementos necesarios en esta integral. Entonces recuerden que sería de 0 a 1. Me quedaría aquí la raíz cuadrada. En este caso sería de 1 más u cuadrada. Y aquí nosotros tenemos que sustituir la diferencial de y. ¿Por qué? Por la diferencial de u sobre 2. Y esto recuerden que sería un medio, ¿verdad? Integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más u cuadrada diferencial de u. Y de acuerdo a esta integral, se nos comenta que debe de ser igual a la expresión que tenemos aquí, que sería en este caso u. Recuerden u cuánto vale, vale 2y sobre 2.
por la raíz cuadrada de 1 más u cuadrada, en este caso, más, en este caso sería 1/2, logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de 1 más u cuadrada, que va de 0 hasta 1. Y de esa manera nosotros podemos empezar a sustituir desde 1. Recuerden que hay que evaluar primero en 1 y después le restamos 0. Ven aquí en 0, al final esta expresión, si la evaluamos en 0, nos está dando 0, y si la evaluamos en 1, nos da este resultado. Recuerden ustedes aquí que tenemos multiplicándolo por 1/2. Entonces, 1/2 pues afecta a cada uno de esos 1, 2 términos. Entonces tendríamos esto que está expresado en la parte inferior, que sería obviamente, si la raíz cuadrada de 5 por 1/2, pues sería raíz cuadrada de 5 sobre 2 más 1/2 por 1/2 sería 1/4 del logaritmo natural de 2 más la raíz cuadrada de 5. Y esto es aproximadamente a 1.478943 unidades en este caso. Recuerden que estamos trabajando una unidad de medida que es lineal. Bien, entonces aquí solamente lo más tedioso sería averiguar qué técnica o qué método o qué regla de integración podemos nosotros aplicar para resolver y encontrar esa longitud de arco, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a esto, nosotros algunas veces tal vez nos llame la atención buscar una función que esté expresada de acuerdo a la longitud de arco, ¿verdad? A veces tal vez no sea necesario integrar hasta b, no sea necesario, pero sí conocer el comportamiento o un valor determinado x en algún punto, ¿verdad? Que nosotros queramos en esa arco de curva. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, para encontrar esa función longitud de arco, nosotros debemos aplicar la definición 8, donde la definición 8 se nos comenta que una función debe de ser suave en el intervalo cerrado de A hasta B. Esta longitud de arco, vamos a llamarla S de la gráfica de la función, que en este caso va del intervalo de A hasta B, pues será definida de esta manera. Entonces, para buscar esa función, longitud de arco, llamada en este caso s de x, pues será igual a la integral, vean, de a hasta x, de la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado diferencial de t. Aquí hemos nosotros optado por otra variable para poder nosotros trabajar con x. Bien, entonces nosotros sabemos en este caso que la función s pues será una longitud de arco, ¿verdad? Entonces, la diferencial en ese caso, diferencial de s, será para nosotros la primera derivada y multiplicarlo por la diferencial de x. A eso se le denomina diferencial de longitud de arco y sería el siguiente teorema. Entonces, si nosotros queremos encontrar, una vez que calculamos la función s de x, pues esto se tiene que resolver. Ahora, si yo quiero encontrar su diferencial, aquí nosotros decimos, bueno, sería de s, pero de esa manera nosotros tenemos que derivar, ¿verdad? Tenemos que derivar en este caso para encontrar esta diferencial. Y vean ustedes cómo podemos encontrar esa diferencial de la función longitud de arco. Bueno, tenemos aquí que la función s, recuerden que la función longitud de arco de una gráfica de y será igual a f de x en un intervalo cerrado. Si nosotros decimos o trabajamos con la diferencial de x y también con la diferencial de y, pues serán diferenciales respectivamente de las letras x y y. Entonces, podemos decir que la diferencial de s, vean ustedes aquí es igual, será igual a la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por la diferencial de x. Recuerden ustedes que la derivación con la integración son inversas, por eso en este caso al encontrar la diferencial de s solamente nos quedaría la función. Y luego nos comentan aquí en el punto número 2 que la diferencial que tenemos aquí de s al cuadrado será igual
obviamente la diferencial de x al cuadrado, tanto como la de y al cuadrado. Eso es lo que se nos comenta entonces en la función longitud de arco. Y tenemos el siguiente ejemplo, en donde se nos dice determinar la función longitud de arco para la siguiente curva. Tenemos aquí entonces x cuadrada, así la podemos escribir, f de x es igual a x cuadrada menos el logaritmo natural de x sobre 8, ¿verdad? Así nos quedaría. Esa es la función que nosotros tenemos que calcular. Recuerden su función longitud de arco, vamos a llamarla así, LA, ¿verdad? En ese caso, la función que vamos a buscar se determina o se escribe como S de X. Y para hallar esta función tenemos que aplicar la definición número 8, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que la función f de x, que es igual a x cuadrada menos el logaritmo natural de x sobre 8, pues de acuerdo a la función longitud de arco, tenemos nosotros que de inicio derivar. Recuerden ustedes que derivar x cuadrada nos da 2x y derivar el logaritmo natural, en este caso de x, sería 1 sobre x, pero ya tienes 1/8, al final esto te da 1 sobre 8x. Y tenemos aquí ahora trabajar esta parte. Recuerden que tenemos la definición anterior, que es igual a integral, en este caso de a hasta x. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 1 más f', en ese caso de x diferencial de x, está al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar ahorita con esa parte que tenemos dentro de la raíz cuadrada. Es decir, que nosotros vamos a trabajar esta sección, ¿verdad? Que sería 1 más la derivada que me pide aquí. Recuerden que la derivada sería esta, la elevamos al cuadrado, nos quedaría 2x por 2x, nos va a quedar 4x cuadrada. En la siguiente sería 2 por 2x por menos 1/8 sería menos 1/2. Y aquí tendríamos nosotros menos 1/8 al cuadrado, sería 1 sobre 64x cuadrada. Ya tenemos simplificada esa parte. Nosotros podemos observar que este 1 con este menos 1 se pueden simplificar y nos daría 1/2 positivo. Todo es positivo. Nosotros observamos que se puede factorizar y su factorización sería esta, 2x más 1 sobre 8x al cuadrado. Entonces, este resultado nosotros lo colocamos en esta parte. Nosotros podemos observar entonces que la raíz cuadrada que decíamos nosotros de 1 más f' de x al cuadrado será igual a ¿quién? Pues al resultado que tenemos aquí de 2x más 1 sobre 8x al cuadrado. Pero esta raíz cuadrada con este cuadrado se anulan, ¿verdad? Y nos quedaría solamente estos dos términos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Ya que simplificamos la raíz cuadrada, nosotros ya podemos aplicar la función longitud de arco. En este caso, partiría de 1 hasta x. Vamos a ver, vamos a recordar la información. Ok, aquí nos dicen en qué punto, dicen, tomando el punto 0, 1,1. Por eso, en nuestro integrando, tenemos en el límite inferior 1 hasta x. Como nosotros ya observamos que la simplificación se hace de esta manera, ¿verdad? Por este paso, tenemos que cambiar la letra de aquí de la variable x, vamos a cambiarla por la variable t, y después necesitamos integrar. Aquí al integrar 2t nos quedaría t cuadrada, al integrar 1 sobre 8t nos quedaría 1/8 de un logaritmo natural de t y se evalúa de 1 a x. Al hacer la evaluación, evaluamos del mayor, recuerden, con x nos queda 1, dos términos. Le evaluamos en 1,
nos quedaría después menos 1. Yo recuerdo que el logaritmo natural de 1 es 0, por eso esa parte ya no se expresó aquí, pero si ustedes quisieran, pues también lo pueden agregar, que sería más 0. Y después nosotros simplificamos y nos quedaría pues esos tres términos. Así que nosotros podemos decir que la función, recuerden que esta es la función longitud de arco sobre la curva en el punto inicial, que sería 1,1, sería esta que tenemos aquí. Vamos a suponer que tuviera solamente x, ¿verdad? Que tuviera x. Entonces sería x aquí al cuadrado más 1/8 del logaritmo natural de x menos 1. Pero si se nos pidiera evaluarla en el siguiente punto, que es 3,3, pues nosotros lo que tenemos que hacer es entonces quitar esas x, ¿verdad? Quitar esas x y evaluarla en el punto que se nos esté proponiendo, que sería 3, s de 3 es igual a 3 al cuadrado, más 1/8 del logaritmo natural de 3, menos 1. Ustedes pueden simplificar esa expresión y tendríamos nosotros la aproximación, aquí con 4 decimales, de la longitud de arco de esta función, que va de 1 hasta 3. Entonces vean ahí el objetivo de la función longitud de arco nos ayuda a nosotros a determinar en un cierto punto, obviamente ya tenemos uno inicial, pero en cualquier otro punto que se nos sea de interés, ¿vale? Entonces ahí nosotros podemos trabajar la función longitud de arco de una manera que nosotros necesitemos. Y recuerden ustedes que la integral definida pues solamente nos aborda en un cierto intervalo, pero algunas veces tal vez tengamos que trabajar otro intervalo más pequeño o algunas veces ver cuál es el comportamiento de esa longitud de arco a lo largo de ciertos valores de x, pues nos ayuda mucho pues esta expresión, que es la función de la longitud de arco. Bueno, entonces después de esto, se nos viene el siguiente tema, que son trabajar con las superficies de revolución. Bueno, aquí Profe, nosotros, dime, ¿escuché por ahí antes alguien? de que sí, A ver. la función Ajá, cuando hablamos de viene que es igual a 3 al cuadrado más, más 1/8 del logaritmo de 3 menos 1. ajá, la función fue esta, la que nosotros obtuvimos por parte Y de... para, Ajá, esta, ¿vale? sí, Ajá. para calcularla se tiene que, para que nosotros lleguemos a ese resultado de 8,13, mi Ujú. duda es de dónde se salió el 8 y Eh, este 8 sale a través de esta suma. Por ejemplo, aquí si te dicen que se va a evaluar en 3, se evalúa en 3, ¿vale? Aquí voy a quitar un poco esto. Ahí está. Ajá, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos el punto 3, tenemos que sustituir en la función anterior ese número, es decir, que tendrías tú 3 por 3, tendrías 9, ¿verdad? 9 sería así, más 1/8 del logaritmo natural, en este caso, de 3 menos 1. Entonces, esa parte, tú tienes aquí un 9 positivo y luego tienes un 1 negativo, ¿vale? Entonces ahí tú puedes decir, bueno, esto me va a quedar 8 más 1/8 del logaritmo natural de 3. Ahora ahí necesitaríamos nosotros revisar con nuestra calculadora cuál es el valor del producto de 1/8 por el logaritmo natural de 3. Esto me da a mí, obviamente, 8 más 0,1373 y esta con más decimales sería 26,536, ¿verdad? Aquí solamente nos están dando 4 decimales, es decir, trabajar hasta acá, y por eso al sumar 8 más 0,1373 se daría 8,1373, ¿verdad? Así nos quedaría. Y recuerden que son
unidades nada más. Recuerden que depende mucho del problema, qué unidades manejen, si son centímetros, metros, pulgadas, de acuerdo a ese problema. Si no nos dan esas unidades, yo recomiendo que se escriba nada más U, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar ese valor de 8.1373 de longitud, que es lo que se nos está marcando en esa parte, ¿verdad? Entonces, ahí nada más hay que apoyarnos con su calculadora en esa parte para poder simplificar esa expresión. O también pudiera ser correcto, también es una buena opción dejarla expresada de esta manera, ¿sí? Pero si les piden una aproximación, pues denla de esta manera en ese caso. Algunas veces el problema les puede decir una aproximación con 4 decimales, con 3, depende mucho del problema del que se les pida. Entonces lo pueden hacer de esa manera. Si no les piden la aproximación, bueno, déjenla en su forma completa, como esta que les marqué aquí. Obviamente en fracción, en esa función logaritmo, pues es mucho mejor el resultado porque es más exacto a que si nosotros la expresamos con decimales. Ahí perdemos algunos decimales en este caso. Entonces nosotros podemos hacer esa sustitución de esa manera. Ahí pasa lo mismo si ustedes les dieran otro punto que no fuera 3, por ejemplo 5 nada más. Entonces, ¿qué van a hacer? En este caso, si mi función s de x es igual a x cuadrada más 1/8 del logaritmo natural de x menos 1. Si les pidieran en 5, aquí, ahí ustedes escriben s de 5 es igual a 5 al cuadrado más 1/8 del logaritmo natural de 5 menos 1, así. Y ustedes pues pueden decir, bueno, s de x es igual, en este caso, 25. Aquí sería más 1/8 del logaritmo natural de 5 menos 1. Aquí ustedes pueden decir que eso es igual a 25 menos 1, les va a quedar 24 más, podemos escribirlo de esa manera, logaritmo natural de 5 sobre 8, también es correcto. Y si les pidiera la aproximación, esto le está dando 24.20. exactamente 24, aquí sería más 0.20, por ejemplo aquí 11. Si trabajamos con dos decimales, perdón, 4, pues creo que pasaría 2 aquí. Aquí creo que cambia, pasa en vez de 1, queda en 2. Chéquenlo. Hay que programar también nuestras calculadoras para que nos den, de acuerdo a los decimales propuestos. Sí, es .2012, ¿vale? Y esto, obviamente, como su compañera nos dijo, sería 24.2012 unidades, ¿verdad? Así nos quedaría. Son unidades, en este caso nada más, no son unidades cuadradas, no son unidades cúbicas, son unidades nada más. Entonces, de esta manera podemos nosotros hacer la sustitución en cualquier punto. Recuerden, es el objetivo de esa función longitud de arco, porque ya es en cualquier punto que ustedes necesiten, ya no es tanto en un cierto intervalo. Por eso la integral en uno de sus límites es x. Está con esa variable en ese caso que ustedes pueden observar aquí en esa parte. Aquí se los va a marcar x y x, ¿vale? Ahí ya pudieran trabajar cualquier otro valor y también les tiene que proporcionar la longitud en ese punto, ¿vale? Gracias, profe. Sí. Bien. El siguiente subtema, pues para nosotros sería superficies, en ese caso de revolución. Nosotros ya hemos estudiado hasta este momento eh, una función el cual hay que calcular su volumen, ¿verdad? Eso ya lo hemos resuelto, pero aquí ahora nos hablan de superficies. Imagínense nuevamente, creo que les puse el ejemplo de una lata, creo que de refresco o cualquier otro tipo de lata. Imagínense que de esa lata
ahora nosotros ya no necesitamos el volumen, ¿vale? Eso lo hicimos creo que en el volumen, pero para... recuerdo que fue para cortezas cilíndricas, recuerdo que tiene ese nombre. Ahí nos interesó mucho ese volumen, en ese caso, por ejemplo, vamos a verlo de esa manera de una lata, tal vez. Eh, bueno, en ese caso ahora, tal vez a mí me dijeron en aquella ocasión que cuando calculé el volumen de esa lata o de ese objeto, eh, pues me dijeron que tal vez no se vendía eh, por volumen, sino que se vendía por superficie, es decir, se vendía por qué tanta, por cuántos metros cuadrados tal vez necesitaba yo, o centímetros cuadrados de ese material. ¿Por qué? Porque ya era un material predeterminado con un grosor común, ¿verdad? Comercial. Y bueno, en este caso, pues nos regresábamos, porque bueno, nos decían, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo te va a vender, no? Un volumen que yo no lo vendo de esa manera, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? En algunas ocasiones que se nos vende solamente por metros lineales, es decir, si nosotros compráramos o necesitáramos eh, tal vez para forrar ahí un libro o alguna libreta, pues tendríamos que comprar por metro el material. Entonces, algunas veces pasa eso. Nosotros debemos analizar qué tanto vamos a ocupar, qué tanto necesitamos, para cuántos objetos van a ser. Y bueno, en ese caso tal vez nos regresaron, nos dijeron, bueno, la lata, su superficie, pues te la vendo por metros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que regresar a ese problema anterior y verificar cómo podemos calcular su superficie. En este caso es lo que vamos a estudiar, superficies de revolución, es decir, que de esa lata vamos a calcular su área, así también se puede decir, una superficie también es un área de la lata, obviamente externamente. Bien, entonces necesitamos estudiar este tema para calcular esa parte. Nosotros eh, sabemos que algunas veces la función puede ser positiva, ¿verdad? Si lo expresamos o si lo vemos de esta manera, X y Y. En ese caso, si hablamos de una función, eh, pudiera ser que algunas veces fuera una función constante, y vean aquí en esa función, pues es totalmente positiva, pero algunas veces ya hemos estudiado que también la función pudiera tener algún cambio, ¿verdad? De una parte positiva a una parte negativa. Aquí lo que vamos a trabajar es que la función f es una función no negativa en el intervalo cerrado de a hasta b, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar el intervalo nuevamente de a hasta b, y aquí tal vez tendríamos a y aquí tendríamos b. Entonces vamos a trabajar en especial con estas, que sean no negativas en este intervalo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que de acuerdo a esta función, podemos aquí marcarla igual, ¿verdad? Aquí puedo yo colocar la función f de x. Recuerden ustedes que si su función f de x es de esta manera horizontal, pues sería una función constante. Lo que vamos a hacer entonces es que se va a girar alrededor del eje x. También alguien me pudiera decir que también se puede girar alrededor del eje Y, si se puede también. Ahorita vamos a analizarlo con respecto al eje X. Entonces, ustedes se imaginarán, si mi función es una constante y la giro con respecto al eje X, pues tendríamos en este momento algo como esto. Tendríamos así, tendríamos el intervalo, ¿verdad? De A hasta B. Ese sería el giro. Más o menos lo veríamos como un rectangulito o un cuadrado, de acuerdo a la distancia que tenemos en este caso del intervalo de A hasta B. Bien, así lo veríamos en este caso. Nosotros sabemos que se trata o intentamos nosotros obtener el área a través de una fórmula para esta
superficie. Si nosotros trabajamos con esa función f de x es igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada, nosotros sabemos que r es una constante positiva. Entonces la gráfica, en este caso de la función, deberá de ser de menos r a r. Es decir, aquí nos confirma que deberá de ser la mitad superior de una circunferencia de radio r. Y aquí tenemos nosotros la ecuación de una circunferencia. Bien, y si nosotros la giramos alrededor del eje X, se obtiene una esfera de radio R. Bien, entonces nosotros aquí podemos observar, voy a quitar esta parte, bueno, sí, así la dejo, así. Aquí podemos nosotros analizar que tal vez de lo que nos hablan es algo así. Aquí tenemos de A hasta B, ¿verdad? Y tenemos aquí pues un radio R. Y aquí, en este caso, este radio R, pues nos dicen que aquí es R y aquí sería menos R, ¿verdad? Entonces, aquí se nos sugiere que si lo hacemos girar con respecto al eje X, pues esto sería, en este caso, aquí nosotros vemos en el plano una circunferencia, pero ya girándola, recuerden que al hacer giros, al trabajar superficie o volúmenes de revolución, ya es verlo como en una tercera dimensión. Entonces, aquí nosotros podemos analizar que se trata de una esfera. Esta esfera, recuerden que tiene pues en cualquier dirección un radio R. No importa si la vemos de una parte negativa o de una parte positiva. Creo que tenemos una figura de esto. Creo que no. No hay figura. Bueno, entonces nos imaginamos la esfera. Y bueno, ustedes ya sabrán que para trabajar su superficie de una esfera, pues esta debe tener un área de magnitud 4pi por radio al cuadrado, ¿vale? Esa sería entonces su superficie. Y recuerden, ¿a qué nos referimos o cuando hablamos a superficies? Bueno, sería una área. Por ejemplo, una superficie es, si tienen a la mano tal vez su libreta, ustedes la cierran y la parte o la portada de esa libreta o de su libro, pues es una superficie. Si ustedes abren ese cuaderno, ustedes podrán notar que existe el centro, que es la unión de todas las páginas. Tenemos ahí, cuando usted la abre, tenemos dos páginas. Estas dos páginas pudieran también ser superficies. Eso es a lo que nos referimos nosotros en este caso. Entonces, imagínense en una esfera, su superficie tendría que ser pues todo su exterior, todo. Eso lo pueden asociar mucho con una pelota. Si es que ustedes tienen ahí un balón, una pelotita, aunque sea pequeña, pues toda esa parte exterior es su superficie. Y para calcularla, nosotros tenemos, en ese caso, trabajar con 4pi r cuadrada. Obviamente, por sus características, decimos inmediatamente la fórmula, pero vamos a ver más adelante que se nos complica un poquito cuando trabajamos otro tipo de superficies en ese caso. Bueno, si nosotros ahora tomamos una recta de longitud L con uno de sus extremos en el eje Y y el otro extremo sobre el eje X, por ejemplo, decimos que X es igual a R y giramos esta recta alrededor del eje Y, también obtenemos una superficie de revolución que es un cono circular. Y aquí nos recuerda que su área de un cono circular pues sería en este caso A es igual a pi por R por L. Bueno, entonces aquí tenemos esta otra figura que se está obteniendo al girarla con respecto al eje X, pero en esta recta, cuando X es igual a R. Aquí recuerden, nosotros trabajamos otra longitud, uno de sus extremos del eje Y. En ese caso, pues decimos que X es igual a R. Entonces, si de esa manera nosotros la giramos, pero con respecto al eje Y, pues obtendríamos nosotros esta superficie en revolución, que sería un cono circular, que sería algo parecido a esto que tenemos en la figura de aquí. Bien,
Nosotros debemos de analizar en este caso, de manera general, cómo resolver algunos problemas que impliquen calcular su superficie, en este caso, en donde la ventaja que tenemos es que podemos aplicarle una revolución. Es decir, tal vez ustedes necesiten o necesitamos al menos conocer la mitad, ¿sí? La mitad en ese caso de esta figura para poder calcularla. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, me interesa a mí calcular tal vez esta superficie, tal vez el material que voy a utilizar para construirlo, pues ustedes podrán notar que si yo coloco aquí el eje central, ¿verdad? Aquí en mi origen, 0,0, aquí yo coloco el eje X y aquí yo coloco el eje Y, pues yo puedo observar que en este caso me conviene más trabajarlo girándolo alrededor del eje Y, vean ustedes, para obtener este sólido. Algunas veces, repito, podemos nosotros trabajar con el eje X, de acuerdo a la geometría, pero en este caso necesitamos obviamente trabajar con la siguiente información. Aquí se nos comenta o se nos hace una pregunta también de cómo debemos nosotros proceder para superficies de revolución más complicadas. Para revisar esa parte, nosotros sabemos o hemos ya estudiado cómo calcular la longitud de un arco utilizando un polígono para aproximar la curva. Es lo que acabamos nosotros de estudiar, que es la función longitud de arco. Entonces, si nosotros giramos el polígono alrededor del eje, generamos una superficie más simple. Esto lo vemos tanto un giro, una rotación con respecto al eje X o con el eje Y. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos ejes, pues nos va a nosotros mostrar un sólido en este caso. Obviamente, cuya área se aproxima al área exacta de la superficie de revolución. Mediante un proceso de límite se puede determinar el área de la superficie más exacta. Entonces ahí ya nos imaginamos nosotros qué tipo de límite debemos utilizar, pues en este caso de Riemann, para obtener mucho mejor la precisión en el cálculo del área de una superficie. Ahora, si nosotros queremos calcular la superficie de revolución aproximada, debe de estar formada por un conjunto de bandas que se generan al girar. Aquí ven, aquí ya nos están hablando de bandas. Imagínense ustedes, si es que utilizan pulseras como tipo banda, es decir, que tienen un ancho, hay algunos que a veces veo, o pulseras, que tienen un ancho más o menos como de 2 centímetros a veces, pero hay de todo tipos, ¿verdad? Más o menos así. Lo voy a desarrollar así, más o menos. Ahí está. Hay veces hay bandas o pulseras, ¿verdad? Algo similar. Pulseras que a veces tienen aquí los nombres grabados, ¿verdad? Aquí están los nombres. Los nombres de las personas, a veces son de un ancho. Depende mucho, hay creo que hasta de 1 centímetro, de 2, de 3. Y diferentes tipos de modelos, ¿no? Pero más o menos, si nosotros lo imaginamos de esa manera, como una pulsera así de ese tipo, nosotros podemos generar el concepto de bandas. Mientras más bandas tengamos nosotros, podemos nosotros tener una mejor aproximación, pues, de esa superficie de revolución. Imagínense ustedes, es un ejemplo, que en su brazo quisiéramos medir, tal vez, obviamente sería una aproximación tal vez de un brazalete que se les pidió diseñar. Obviamente nos dan las características, un brazalete tal vez de un ancho de 5 centímetros. Y la pregunta es cómo podemos medirlo. Bueno, por práctica común o por sentido común, pues tal vez ahí colocando algunos instrumentos de medición pudiera facilitarse en este caso, o en este caso, si nos referimos a objetos más complejos, tendremos que similar esa sección o esa parte de cómo podemos nosotros medirlo. Entonces, es el objetivo, trabajar con ese tipo de bandas. Obviamente, las bandas tienen una superficie también
y nos va a ayudar a determinar esa superficie. Ya no nos interesa mucho el volumen. Aquí ya no es el volumen, sino que es el área. Entonces, me parece que hay una imagen aquí. Aquí, creo que en esta. En la figura 42 tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra función. Aquí tenemos nuestra curva. Aquí la estoy trazando de color morado. Que y es igual a f de x. Esa es nuestra curva, ¿vale? Si nosotros la hacemos girar con respecto al eje x, vean ustedes, forma este volumen. Pero recuerden que no estamos interesados en el volumen, sino estamos interesados solamente en su superficie. Aquí la pregunta es cuánto valor o cuál es el valor de esta superficie para este volumen. O bueno, también podemos decir para este sólido, externamente. Entonces, cuando se nos comentó hace un momento de la banda de aproximación, se refiere a esto. Solamente estamos midiendo el exterior, no estamos midiendo el interior, es el exterior, ¿vale? Entonces, nosotros podemos crear una cantidad de bandas, ¿verdad? Más o menos así. Aquí puedo crear otra. Aquí tal vez otra más pequeñita, más o menos así. Aquí la estoy exagerando un poco, pero ustedes más adelante podrán observar que podemos hacerla todavía más pequeñas. Bien, entonces así más o menos podemos encontrar nosotros, en este caso, bandas. Estas bandas, repito, solamente nos ayudan a medir el exterior. Y vean ustedes, esta banda tiene un ancho. Este ancho, vamos aquí a localizar un punto y aquí otro punto. Si yo lo veo verticalmente, ¿verdad? Así, podemos decir que aquí tenemos el punto P-yésimo menos 1 y aquí tenemos el P-yésimo, es decir, que el ancho, ¿verdad? El ancho vamos a llamarlo también delta X-yésimo, ¿vale? Así lo podemos mencionar. Entonces, cada una de esas bandas tiene un ancho. Recuerden que mientras más pequeño sea delta X y yésimo, pues una mejor aproximación se tendrá. Incluso recuerden que también nos comentaban algo de la longitud de arco, ¿verdad? Que de acuerdo a la longitud de arco, vean aquí, podemos nosotros medir también la curva. Y vean aquí, creo que se llega a apreciar muy pequeñamente la diferencia que existe entre la curva de color azul y esta recta, ¿verdad? Lo que hacemos con las bandas es que las estamos midiendo de manera recta cada uno de esos puntos. Y nosotros sabemos que por la longitud de arco, si nosotros obviamente trabajamos un límite, también como se nos comentó para las bandas, pues nosotros podemos aproximar todavía mucho mejor, en ese caso, la superficie, así como lo hacemos con la longitud de arco en ese caso. Bien, entonces, aquí tenemos el análisis que se nos comenta que el área de la banda que se muestra en la figura 41, déjenme ver, creo que la 41 es esta. Aquí tenemos la figura 41. Tiene una longitud lateral L y también tiene un radio superior R1 y un radio inferior R2. Y de esa manera se obtienen restando las áreas de los conos. Aquí el ejemplo más simple o más general sería trabajarlo de esta manera, que es un cono. Ustedes pueden observar la geometría que tenemos aquí. Tenemos ahí un radio 2, un radio 1 y tenemos también longitudes correspondientes, obviamente de R2 a R1 y de R1 al vértice, ¿verdad? Hasta esta parte. Bueno, podemos nosotros observar que para calcular, en este caso, el área, pues nos ayudaría esta expresión, que sería pi por radio subíndice 2 por la longitud 1 más la longitud L menos pi, aquí tenemos R subíndice 1 y la longitud 1. Bueno, entonces nos quedamos en esta parte analizando la ecuación número 4 de cómo podemos calcular, en este caso, las áreas del cono, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos en esta sección. Continuamos en la siguiente sesión. Es la página 33. Bueno.